Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Aleluya, Señor. Santo, santo sea tu nombre. Rey bendito, mi Dios de Israel. Aleluya, Señor. Levanta ahí tu mano donde estás, donde te encuentras. Y puedas decirle: Señor, te damos gracias por este día que tú, Señor, has elegido para que nosotros, Señor, podamos subir a tu presencia. Sí, mi Dios, ahí como estamos. En tu presencia, mi Dios amado. Derrámate, Señor, sobre cada vida, mi Dios amado, que nos sintoniza el día de hoy, Padre Celestial. Derrámate, Señor, ahí, en cada corazón, Señor, donde están prendidos, Señor, a la sintonía de esta radio, Señor. Y también aquellos que nos sintonizan, Señor, a través de los canales, Señor, de YouTube, Señor. Programas de radio, Señor, donde quiera que estemos saliendo, Señor. Haz la obra, Señor, en cada lugar. Padre Celestial, derrámate, Señor. Limpia, Señor, los aires. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a muchas vidas, a muchos corazones, Señor, que están ahí prendidos, Señor, a la sintonía. Amigos, amigas, hermanos, hermanas de diferentes congregaciones, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Y aquellos que deseen aceptarle al Señor, al terminar esta prédica, vamos a estar haciendo la oración, amén, de arrepentimiento y de aceptación a nuestro Dios. Ahí donde estés, te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 27, el día de hoy. Salmos, capítulo 27, verso 1. ¿Qué nos dice el Señor? 27:1. Es importante que podamos escuchar su palabra. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya. Salmos, capítulo 27. El libro de Salmos, capítulo 27. Amén, verso 1. ¿Qué nos dice el Señor? Aleluya. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Santo, ahí donde quieres que estés, donde nos sintoniza, puedes abrir tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 27. Amén, para poder escudriñar este pasaje tan hermoso. ¿Qué nos dice el Señor? Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos. Amén. Dice la palabra en el verso 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé,
esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Verso 5 del capítulo 27 de Salmos dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, amén, que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, y cantaré y entonaré alabanza a Yahvé. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Qué importante que es poder escudriñar estas escrituras. Esta palabra está dirigida para ti, amigo, que me sintonizas ahí donde te encuentras el día de hoy, internado quizás, afligido. Esta es una palabra de esperanza, es una palabra, amén, de oración. La palabra del Señor lleva por título: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden decir que Yahvé es tu luz y tu salvación? Acá dice la palabra del Señor en el verso 27 del verso 1: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Qué importante entender esta relación, la que nos habla el rey David. Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo te invito a que puedas abrir Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 5, ahí apegadito al Apocalipsis. 1:5, en relación a la luz. ¿Qué nos dice? Este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, amén, que nos dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dicen amén? En relación al verso 5 de la primera epístola universal del apóstol Juan, en relación a la luz, ¿qué nos dice? Es este el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y para que tú digas el día de hoy, como el Salmo 27, verso 1, Yahvé es mi luz, Yahvé es, amén, la abreviación correcta de yo soy el que soy, del Dios de Israel, nuestro Dios. Amén. Él dice: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú, para decir Yahvé es mi luz y mi salvación, tienes que reconocer primeramente, como dice en primera de Juan 1:5, es el mensaje que hemos oído: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No debe haber tiniebla en tu vida para poder decir: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aquel que vive en luz vive confiadamente,
no hay temor para poder decir: Yahvé mi luz. ¿Y qué es la luz? La luz que vino al mundo. Yo te invito a que puedas abrir también Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Qué nos dice en relación a la luz? Amén. Capítulo 1 de Evangelio de Juan, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada, escúchame bien, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Qué nos dice? En el verso 4 del capítulo 1 de Evangelio de Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo. Y si tú dices: Yahvé mi luz y mi salvación, tú también tienes que vivir en luz. Amén. Porque el Señor dice: vosotros, amén, soy la luz de este mundo. Si el Señor está en ti, tú también vas a ser luz. Y no ha de haber fuerzas espirituales de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en tu vida, ya sea como pelea, engaño, robo, amén, engaño a tu matrimonio, a tu pareja. No va a haber obras infructuosas de las tinieblas, porque en la oscuridad, en las regiones espirituales intangibles de tinieblas, opera el enemigo. ¿Y cómo opera el enemigo? El enemigo opera haciendo las cosas ocultas, obrando de una mala manera, como nos dice Gálatas 5:16, que nos pone, por ejemplo, a las obras del Espíritu y a las obras de la carne. Y nosotros tenemos que vivir conforme como Él nos enseña, como Él cada día nos enseña de su palabra. Y es necesario poder entender en relación a su palabra. Si tú dices: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sí, David lo decía confiadamente, salía desde el corazón, porque él sabía que Dios alumbraba en su vida. Y tú también puedes decir: sí, también está la luz en mi vida del momento que yo he aceptado al Señor. Él ha venido, como dice Evangelio de Juan 1, amén, que nos hace relación también a esa luz. ¿Qué dice? Este era en el principio, en el verso 2 del capítulo 1 de Evangelio de Juan: y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Por eso el Señor le llama luminares. Por eso el Señor le llama al género humano la sal de esta tierra. Amén, dice la palabra que una lámpara, amén, no se pone debajo del almud, sino se lo pone arriba para que vean las buenas obras y todos sean alumbrados por la luz que Dios ha de reflejar en tu vida. Amén. Esa luz ha de alumbrar en tu corazón. Esa luz ha de alumbrar tu vida. No tan solamente tu vida, sino también la de tus familiares. Va a alumbrar toda cosa, amén, oculta, va a sacar a la luz. Y no hay nada oculto, dice su palabra, que no sea manifestado. Sí, ahora puedes decir: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No hay de quién temer. No hay de qué temer. Mas el Señor dice: no temáis al hombre, no temáis a aquellos que dañan el cuerpo, más bien temed a aquel, amén, que puede dañar el alma y pueda mandarle al Seol, al lugar de tormento. A Él temerle. ¿Y quién es Él? El Dios de Israel, el Jesús de Nazaret, nuestro Dios, aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario. Mas muchos temen, amén, a tantos dioses, pero el único temible y valiente y poderoso guerrero es nuestro Yahvé, nuestro Señor del reino de los cielos, el único Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar. No hay de qué temer.
Si tú vives en luz, tú puedes decir: mi salvación y mi luz, ¿de quién temeré? Yahvé dice, continúa, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. ¿Y qué decía Samuel capítulo 22, verso 1 en relación de esta fortaleza? El libro de Samuel, te invito a que puedas abrir. Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel capítulo, amén, gloria a Dios, 22, 1. ¿Qué nos dice? Segunda de Samuel 22, 1. En relación a la fortaleza. Gloria a Dios. Y es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dice. Habló David a Yahvé las palabras de este cántico el día en que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé, en mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. ¿Qué dice? La tierra fue conmovida y tembló, dice su palabra. Qué hermosa palabra. ¿Y qué más añade? Gloria a Dios. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. Amén. ¿Y qué más dice? Gloria a Dios. Se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Amén. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Amén. ¿Y qué dice? Y cabalgó sobre un querubín y voló. Amén. Y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su, amén, escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes por el resplandor de su presencia. Se encendieron carbones ardientes y trono desde los cielos. Amén. Yahvé y el Altísimo dio su voz y envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y es importante poder ver lo que había acontecido. El título lleva Cántico de Liberación de David. Amén. Cuando los hombres de David matan a los gigantes, esos gigantes terribles que había en la antigüedad. Él había hecho este cántico de liberación. Estas palabras salieron de su corazón: roca mía y fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno, amén, de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad. Sí, ahí donde tú estás hay ondas de muerte quizás en tu vida. Hay tristeza en tu vida. Hay dolor en tu vida. ¿Qué hay? Te sientes ahí desahuciado. Te sientes, amén, enfermo. Te sientes como que los enemigos han rodeado tu vida y no te pueden también ser enemigos físicos.
sino estamos hablando de enemigos espirituales, enemigos de fuerzas espirituales que operan en las regiones intangibles, en las regiones de oscuridad. A esos enemigos se refiere el Señor. Ellos te han rodeado, ¿para qué? Amén, para atemorizarte, porque la palabra dice: Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Es de atemorizarme. En ese tiempo, amén, David había sido atemorizado. Amén, había escrito estas palabras. Amén, había, amén, pronunciado esta palabra que salían desde el fondo de su corazón. Los gigantes habían, amén, amedrentado a David. Amén. ¿Qué dice la palabra? Habló David a Yahvé las palabras. Este cántico, el día en que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano, amén, ¿qué dice? Gloria a Dios, de Saúl. ¿Y qué dijo? Yahvé es mi fortaleza y mi libertador. Sí, Él usó esas palabras y tú también puedes usarla el día de hoy. Puedes ahí estar atemorizado, puedes estar ahí entristecido, puedes estar dolorido, puedes estar, amén, esperando quizás, amén, un análisis, quizás que tú lo veas malo, que tú lo veas, amén, que está todo en tiniebla, la ves negro, la ves como olor de tormenta. Ahí el Señor te ha de libertar. Y si tú dices: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tienes que tener la seguridad que Él es tu fortaleza. Y puedes decirle: Señor mío, roca mía, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerte, mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío de violencia, me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, porque me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, y se estremeció porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron amén, por Él encendido. Él inclinó los cielos y descendió. ¿Y qué dice? Y había tiniebla debajo de sus pies, y cabalgó sobre sus querubines, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. ¿Y qué dice? Alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes. Amén. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y trono desde los cielos de Yahvé. Y tronó, dice la palabra. Gloria a Dios, amén. Y tronó desde los cielos Yahvé, amén. Y el Altísimo dio su voz y envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos y lo destruyó. Y esto también tiene mucho que ver con ese Salmo 91. Pero ahora estamos hablando que para decir Yahvé es mi luz y mi salvación, tiene que haber obras de luz en tu vida. Sino de otra manera no vas a poder usar esta palabra. Esta palabra está dirigida para aquellos que se someten al Señor, aquellos que dicen en los días de tribulación: Señor, yo he confiado en ti. ¿Y qué dice? Él será tu guerrero y tu refugio. Él se ha de levantar por tu vida y ha de luchar para ayudarte. No debes temer. ¿De quién? ¿De quién? He de atemorizarme. Y ahí nos habla 2 Samuel 22:1. Que Él respondió, amén, a David en aquel día, cuando estaba siendo perseguido, cuando estuvo en lucha, cuando estuvo en guerra. Él libertó a aquel jovencito. Amén. ¿Y qué dice su palabra? En el verso 2 del capítulo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 2 Samuel 22:47, ¿qué nos dice? 2 Samuel capítulo 22, ¿qué nos dice en relación? Amén, gloria a Dios, a estos angustiadores y enemigos que se juntaron.
Segunda de Samuel, capítulo 22, amén, verso 47, el que me libra de mis enemigos. 22:47, ¿qué nos dice en relación, amén, gloria a Dios, a Segunda de Samuel? Te invito a que puedas abrir Segunda de Samuel. Recordemos que estamos en vivo. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 47. ¿Qué dice? Viva Yahvé y bendito sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo, amén, de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Yahvé, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa su misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Es la palabra del Señor. Y tú puedes decir el día de hoy en el verso 22 en el capítulo 22 de Segunda de Samuel, verso 47, viva Yahvé y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿Cuándo? Cuando tus enemigos, como dice en el verso 2 del capítulo 27 de Salmos, cuando ellos se juntaron, los malignos y los angustiadores y tus enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando estaba todo preparado para poder dañarte, para poder poner trampa a tu vida, poder, amén, atemorizarte, ahí se levantó el Señor. Y esto es real. Tú tienes que entender que esto no es una historia. Esto pasó en el tiempo antiguo. Él ungió a su ungido David y a su ungido, amén, esos siervos de Dios, a Saúl, esos ungidos que eran llenos del Señor, a Samuel, y todos los profetas y reyes que han sido en el Antiguo Testamento, que han sido levantados por el mismo Señor. Así también el Señor te ha levantado. Pero cuando se juntaron tus enemigos, quizás tú dices, pero hermano, se han juntado contra mí. Oh siervo, sierva que me está sintonizando, se han juntado contra mí para comer mis carnes, me han traicionado, se han levantado contra mí. Quizás tu hijo, tu hija se han levantado, tus hermanos, tu congregación, tú como pastor, quizás se han levantado para hablar mal de ti, para juzgarte. No debes temer, porque dice su palabra en el verso 2 del capítulo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos y angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque tropezaron en aquella roca, esa roca cortada de la cantera del mismo Señor, esa roca viva, esa piedra angular, esa piedra que fue desechada por los edificadores y vino a ser parte importante en la construcción. Sí, tropezaron. Y en el verso 47 del capítulo 2 de Segunda de Samuel, ¿qué dice? Segunda de Samuel 22, 47, viva Yahvé, y bendita sea mi roca. Porque dice, viva Yahvé y bendita sea mi roca, porque la roca inconmovible es en Cristo Jesús. Y él ya hablaba, ya profetizaba de esa roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Sí, tú lo debes engrandecer, tú le debes alabar. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exaltas. Amén, amén, sobre los que se levantan contra mí. Sí, Él te exalta. Se han de levantar, te han de maldecir, han de pelear contigo, han de tenerte ahí quizás medio endebles de las rodillas, pero tenlo por seguro. Si tú dices, ya ves mi salvación, ¿de quién temeré? Tú tienes que tener esa fe, esa convicción para poder decir, Señor,
Tú estás en mí, yo vivo en luz. Yo vivo, Señor, con esas palabras de vida que tú me has dado, Señor. Por eso puedo decir, Señor, no temeré. Y Él te ha de levantar. Él ha de sujetar pueblos debajo de ti. Amén. Él te ha de librar de tus enemigos. Él te ha de exaltar sobre ellos. Amén. Ellos han de luchar, han de pelear, han de sobreexcavar tu vida. Amén. Han de tomar por poco tu ministerio, han de levantarse contra ti. Pero ¿qué dice el Señor? Amén. Él te exaltará sobre los que dicen mal contra ti, los que se levantan contra ti. Él te ha de librar del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahvé, y cantaré a tu nombre. Es lo que tienes que hacer. Confesar que Él es tu Dios. Hay muchos que por ahí se esconden y en estos tiempos, amén, de fiesta, amén, de tantas cosas que está aconteciendo en nuestro país, amén, se olvidan de Dios y se han olvidado que Dios un día le ha levantado, que Dios un día le ha perdonado, que un día Dios le ha ungido como siervo y lo ha puesto en lo alto. Mas tú debes, amén, dice confesar, amén, confesar al yo soy el que soy, a Yahvé, a Jesús de Nazaret entre las naciones, y cantaré, dice, a tu nombre. ¿Y qué dice en el verso 51 de 2 de Samuel 22? ¿Qué dice? Él salva gloriosamente a su rey y usa, amén, de misericordia para con su ungido. Sí, tú eres ungido, tú eres tu siervo, pero muchos dirán, pero eres el rey. Nosotros somos embajadores en cadenas. Nosotros somos descendientes de aquella Sión celestial. Tú eres, amén, reyes se levantarán de tu lomo, como dice, amén, el libro de Isaías. Amén, se levantarán reyes y príncipes, y tú eres uno de ellos, unos reyes y príncipes. Pero muchos dicen, como dicen muchos, pero también tenemos que vivir entonces como rey, como si somos reyes. Tú eres reino, pero no, tu reino, amén, no está aquí en esta tierra. Tú eres rey, pero no de aquí, sino tú eres rey de la Sión celestial. Tu reino está arriba. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, gloriosamente a su rey, y usa misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre, dice el Señor. Qué hermoso que es poder entender. Cuánto van entendiendo la palabra del Señor. ¿Y qué más nos dice el Señor? Y aunque acampe un ejército contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Que es difícil que es entender esta palabra. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Qué importante que es poder entender. Yo te invito a que puedas abrir 2 de Reyes. ¿Qué nos dice en 2 de Reyes? 17:37. 2 de Reyes. 2 de Reyes, amén, gloria a Dios. Capítulo, gloria a Dios. 17, verso 37. ¿Qué nos dice el Señor? Verso 17, amén, gloria a Dios. Amén, capítulo 17, verso 37. ¿Qué nos dice el Señor en relación a esos ejércitos que se levantan? Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis, y siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y te invito también que podamos leer el verso 38 del mismo capítulo de 2 de Reyes 17:38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Cuánto dicen amén? Hay un requisito muy importante para decir, aunque un ejército acampe contra mí,
y para decir: Yahvé es mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y para decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Para tener esa seguridad, para tener la cobertura, para tener la unción, para tener, amén, esa seguridad que Él te está cuidando, hay un requisito muy importante. En el verso 37 de Segunda de Reyes 17 dice: los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos, y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de manos de todos vuestros enemigos. ¿Cuál es el requisito? Guardar los estatutos, guardar la ley, guardar las leyes que el Señor ha dejado, esa ley espiritual, esa ley de gracia. Amén. Muchos podrán decir: pero bueno, el Viejo Testamento, ya no estamos en la ley. Sí, es verdad, el Señor ha puesto una ley espiritual, pero no ha sido abolida esa ley, sino que se ha vuelto espiritual. Tú debes guardar esas leyes en tu corazón. Eso se ha de marcar, amén. Eso ha de tomar fuerza cuando tú aprendas a depositar la confianza en Él, a guardar sus estatutos, a guardar sus caminos. Entonces podrás decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿En quién? ¿En los dioses ajenos? No, en mi fuerza tampoco. ¿En quién entonces podrás decir? Estaré confiado en Yahvé de los ejércitos, porque Él no se dormirá, Él te cuidará, en Él estarás seguro. Amén, en Él estarás, amén, completamente seguro, porque Él no se dormirá. Más dice su palabra en Segunda de Reyes 17, 39. Más temed a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Amén. Y podrás decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, sí, en Yahvé, en aquel que puso, amén, su cordel, su tienda, aquel que nos levanta cuando estamos afligidos, cuando estamos caídos, cuando los enemigos se levantan, aquel que tira humo por sus narices, aquel que se levanta y suenan rayos y trueno y la tierra tiembla. Él te ha de poner a tu diestra y a tu siniestra y a tu espalda, y te ha de cuidar así como cuidaba al pueblo judío, como nos habla, amén, en Éxodo capítulo 14 en adelante, en el verso 1. Ese ha de ser Yahvé, nuestro Dios, nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Alfa, nuestro Omega, el Espíritu Santo. Aleluya. Hurra santa de Badoshna, Señor. Santo sea tu nombre. Él te ha de librar, así como nos dice también de salud. Amén. Primera de Juan capítulo 1 verso 5, Segunda de Samuel capítulo 22 verso 1 también, Segunda de Samuel 22, 4, 7, amén. Segunda de Samuel capítulo 22, amén, verso 47, amén. Y también tenemos Segunda de Reyes 17, 37, puedes anotarlo si quieres. Y en el Salmo capítulo 3 verso 6, que dice: no temerá a gente. Salmos capítulo 3 verso 7, que añade en relación a esta palabra del temor y cuando se levanten guerras. Salmos capítulo 3 verso 7, que dice, vamos a leer del capítulo 6, Salmos capítulo 3, amén,
Salmos capítulo 3, verso 6. ¿Qué nos dice? No temeré a 10.000 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahvé sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué dice el Señor? No temeré a 10 millares de gente. ¿Qué dice? Amén, que pusieron sitio contra mí. Levántate. ¿Qué dice? Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Yahvé sobre tu pueblo sea tu bendición. El adherir a esos 10 millares de gente que se levanten, esas fuerzas espirituales, amén, el adherir en la mejilla, amén, Él ha de tomar, amén, tu caso, amén, amén, en Él, porque dice su palabra, abogado tenemos con el Padre, amén. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Otro texto más, Salmos capítulo 3, verso 6. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré. ¿Y qué es lo que ha demandado? Amén. Acá nos dice las Escrituras, es mejor estar en tus atrios. Salmo 84:10 nos hace relación, amén, de lo que ha demandado. Amén, gloria a Dios. Lo que hemos demandado delante del Señor, o el Señor ha demandado en nuestras vidas. ¿Qué nos dice? Amén, en el Salmo 84, verso 10. Yo te invito a que puedas abrir Salmo, capítulo 84, verso 10. ¿Qué nos dice en relación de lo que nos está hablando? De lo que ha demandado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré. Amén. Una cosa he demandado en el verso 4 del capítulo 27 de Salmos. Dice, una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré. Amén. Que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir. Amén. ¿Qué dice? En su templo. Amén. Una cosa he demandado. ¿Qué ha demandado? 84:10. ¿Qué nos dice en relación a esta palabra? Capítulo 84 de Salmos, verso 10. Porque es mejor, amén, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Porque sol y escudo es Yahvé, Dios. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es lo que produce, amén, estar en los atrios de Yahvé? Integridad. Porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Escogiera antes, dice, amén, gloria a Dios. Y esto tenemos que entender en relación, músico principal, amén, sobre Gitit, el Salmo, amén, para los hijos de Coré. ¿Qué nos dice el Señor? Amén, en los días de tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque dentro de tus atrios, y podríamos decir atrios espirituales y atrios en nuestro tabernáculo, como nos dice 1 Corintios 3:16, que vosotros sois templos. Nosotros siendo atrios de Dios, nosotros siendo el templo de Dios, debemos estar sumergidos. Una cosa he demandado en el verso 4, amén, a Yahvé, esta buscaré. ¿Qué? Estar sumergido en sus atrios, en la casa del Señor, en el lugar de oración, en el lugar donde se predica, en el lugar donde se alaba al Señor. Amén, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para ir a contemplar, ¿qué dice? La hermosura. Sí, aunque tú no la hayas conocido, ya puedes sentir por lo espiritual, en lo espiritual la hermosura de Yahvé.
para inquirir, también dice, en su templo. ¿Y qué es inquirir? Inquirir es comer. ¿Y qué vas a inquirir? El conocimiento. Isaías 11:2, ¿qué nos dice? 11:2 de Isaías dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, dice, amén, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicias a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero ¿qué dice? Reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Yahvé, y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé. Y esto nos dice el Señor: inquirirán. Amén, gloria a Dios. Una cosa he demandado a Yahvé primeramente, y esta buscaré: estar primeramente en los atrios de Yahvé, en la casa de Yahvé. Amén, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé, para inquirir qué conocimiento y tener el espíritu de Yahvé. Amén, los espíritus de sabiduría, de inteligencia, ahí lo vas a conocer, a esos espíritus, y vas a clamar a Yahvé: Abba Padre, y Él ha de depositar, amén, con la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría que has de necesitar para poder contemplar su hermosura y poder hablar del Señor, y poder decir, como nos decía en el verso 2, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, santo sea tu nombre. Cuando se juntaron contra ti los angustiadores y enemigos a comer tu carne, Él se ha levantado. Con conocimiento vas a hablar y vas a confiar. ¿Cuánto dicen amén? Porque en el verso 5 dice del capítulo 27 de Salmos: porque Él me esconderá de su mano. Amén, gloria a Dios. Porque Él me esconderá en su mano, perdón. Amén. ¿Y qué dice? Amén. En su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Sabemos que el Señor es la roca. Amén. Dice la palabra, amén, gloria a Dios, que Él te esconderá. El Salmo 91 nos habla, y el Salmo 23 también nos habla de ese pastor, amén, y de esas alas, del abrigo del Altísimo, en el Salmo 91. Amén. ¿Y qué dice? En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Ahí en lo alto encontrarás la llenura del Espíritu Santo. Y en el Salmo 61, ¿qué nos dice? Amén. Salmos 61, ¿qué nos dice el Señor? En el verso 4, hablando, amén, que Él te ha de ocultar y te ha de poner en la roca, en las alturas. Salmo 61, verso 4, ¿qué nos dice? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Amén, gloria a Dios. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad. Amén. ¿Qué dice? De los que temen a Yahvé. Y es muy importante, porque Él te ha de esconder. ¿Por qué? Como dice en el verso 5 del capítulo 27 de Salmo: porque tú has temido y Él ha escuchado tu voto, y Él te ha de poner en los altos, te ha de cuidar y te ha de poner en esa roca. Verso 6, para terminar: luego levantará mi cabeza, dice el Señor. Amén, gloria a Dios.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilos, y cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. ¿Cuándo? Cuando tú entiendas, así como hizo David, así como hizo Samuel, así como hicieron grandes siervos, así como hizo Moisés, cuando cruzaron el mar, cantaron un cántico. Cuando el Señor te dé la victoria, y ahí aún quizás en medio de los problemas vas a cantar. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearon. ¿Qué dice? Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Sí, ahí en el tabernáculo, en lugar de congregación, tú has de sacrificar oraciones, cánticos de alabanza. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Amén. Y dice, cantaré y entonaré alabanza a Yahvé. Y podrás decir, el que unge mi cabeza. En el Salmo 23:5, ¿qué nos dice en relación a esta palabra? 23:5 nos dice el Señor, amén. ¿Qué nos dice el Señor? Adereza mesa delante de delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días, dice el Señor. Y con esto terminamos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Yo te invito que el día de hoy puedas ofrecerle al Señor lo que el Señor quiere. Yo no sé cómo has vivido hasta el día de hoy. Sí. Tú eres mi todo, Señor. Exprésale al Señor. Quien levanta mi cabeza eres tú. Él te levanta el día de hoy. Bajo tus alas estoy seguro. Señor, habla con Él. Cierra tus ojitos. Tú eres para mí que puedas decirle con esta administración: la vida misma. Tú eres el que unge mi cabeza. Oh sí, Señor. Y día a día, ya ves mi salvación y mi luz. ¿De quién temeré? Ya ve la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh Señor, habla con Él. Habla con Él unos segundos. Habla, hermano, hermana. Tú eres mi vida, Señor. Oh Señor. Dile al Rey. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Santo sea tu nombre. Y en la sombra de tus alas, exprésale a Él. Yo me el día de hoy. gozaré. Habla con Él, no tengas miedo, no tengas miedo, levántate. Mi alma está pegada a ti. Tú eres mi luz, Señor, dile. Porque tu ¿De quién temeré? ¿De quién, Señor, temeré? Aunque se han juntado contra mí mis angustiadores, los malignos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Oh sí, Señor. Sí, Señor. Nos has sostenido. Cantemos al Señor ahí, hablando, echando fuera, suelta las fuerzas espirituales, abandona esas regiones de tinieblas en las que has vivido hasta el día de hoy. Habla con Él, habla. De madrugada
sostenido, oh, tu diestra. Exprésale a Él, exprésale. No te quedes callado, no te quedes callada. Exprésale a Él, dile: Señor, Señor, yo no he podido decir, Señor, tú eres mi luz y mi salvación, Señor, porque quizás has andado ahí en peleas, en rencillas. Pero hoy es el día que le puedas hablar al Señor, que le puedas decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí como te encuentres, en un hospital, donde estés escuchando este programa, donde estés escuchando esta prédica, vía internet, ahí, exprésale a Él, cuéntale a Él lo que has vivido hasta el día de hoy. Oh Señor, oh Señor, santo, santo, santo. Oh Señor, Levanta tus manos y dile al Señor: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, sí, Señor, me ha sostenido. oh Señor, Tu diestra santo, santo, santo sea tu nombre, Señor. mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Santo, santo sea tu nombre, Señor. me ha sostenido. Oh Señor, Oh, tu diestra aleluya. Levanta ahí tus manos. me ha sostenido. Levanta ahí tus manos en la presencia del Señor. Levanta ahí tus manos. Aleluya. Santo sea tu nombre, Señor. Ahí como estás. Vamos a orar, amén, para que el Señor cada día te ayude. Y vamos a hacer la oración de reconciliación y la oración de aceptamiento del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahí como estamos, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por todo lo malo, Señor, que hemos hecho quizás. Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en este día también. Habla con Él. Señor amado, hoy quiero acercarme a ti, pero con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, quebrantado. Perdóname, Señor, porque quizás no he podido usar esta palabra: Yahvé es mi luz y mi salvación, porque he reconocido que en mi vida había tinieblas, Señor. Pero ahora, Señor, puedo decir: Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé, la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hoy entiendo, Señor, que tú me has perdonado, y tú puedes cada día pedirle perdón al Señor. Si quieres, puedes seguir orando ahí en la presencia. Yo te invito a que puedas reconciliarte el día de hoy. Si quieres reconciliarte, vamos a hacer una oración, y vamos a hacer también la oración de aceptamiento para que el Señor pueda entrar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me reconcilio contigo, Señor. Yo sé que he vivido mucho tiempo apartado, Señor, de ti, y han venido los problemas, Señor, han venido las aflicciones, pero hoy reconozco, Señor, que te necesito, Señor, que tú seas, Señor, lumbrera
en mi vida, Señor, y lámpara, Señor, en mis pies. Señor, ayúdame, Señor, a poder llevar tu palabra, Señor. Anótame nuevamente en el libro de la vida. Acéptame como tu hijo, como tu hija nuevamente. Y para aquellos que quieren reconciliarse, aquellos que quieren aceptar al Señor, vamos a decirle: Padre Celestial, hoy acepto a Jesús en mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Señor amado, anótame en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Señor, o yo parta de esta tierra, Señor, tenga un lugar, moradas eternas en el reino de los cielos, y me arrepiento de todo lo que hice hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. A seguir creciendo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.